Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, quería comentaros a raíz de todo esto que ha pasado en el Levante español, sobre todo, ¿no? En Castilla-La Mancha, en Andalucía. eh, eh, bueno, hablaros un poco sobre, lógicamente, la ciudad está influenciada en este tipo de avenidas de agua, desde un punto de vista externo a la ciudad, y luego el interno, que es un aspecto también muy considerable y muy importante que hay que reflexionar sobre él porque es un modelo de urbanismo. Eh, Cuando hacemos una foto a vista de pájaro de una ciudad convencional, no vamos a hablar de ciudades habitables con gran superficie de habitabilidad, etcétera. Si hacemos una foto aérea, aproximadamente veremos que el 85% de la superficie son las cubiertas, los tejados de las casas, aproximadamente, ¿no? Y el resto, un 15%, son zonas verdes, son espacios públicos, zonas verdes, calzadas, acerados, etcétera. Hay que tener en cuenta que entonces, claro, una ciudad que llueve sobre toda la ciudad en un momento determinado, todo ese agua que se genera y que va a parar a través de los canalones que tienen las viviendas, pues básicamente va a parar al alcantarillado, a la red de pluviales. Es decir, que en una calle normal en la que veréis que siempre hay unas rejillas a ambos lados de la calzada, esas rejillas están diseñadas y dimensionadas para poder recoger un volumen estándar de agua, que normalmente está del orden de 30 litros por metro cuadrado, y que lógicamente, pues si en vez de 30 litros por metro cuadrado la lluvia es mucho mayor, pues tienen ya dificultades para recoger solamente lo que cae en la calle. Pero hay que tener en cuenta que toda esa canalización que va enterrada de pluviales, de red de pluviales, recoge el 85%, ¿eh? Además del 15% de las calles y de los parques. Por eso se puede hablar de lo que es, digamos, una evacuación dinámica y una evacuación estática. La evacuación dinámica es la que se hace a través del alcantarillado, directamente a la red de pluviales, o incluso a tanques de tormenta, que cada día están imponiendo más, lógicamente, donde hay problemas de grandes lluvias en épocas determinadas. Y luego hay una evacuación estática, ¿no? Que es, por ejemplo, las zonas verdes, los grandes parques, son capaces de recoger toda esa cantidad de agua de lluvias hasta que llega un momento, si es mucho el volumen de agua de lluvia, pues se saturan, ¿no? Y se pueden quedar perfectamente inundados. Pero poco a poco van percolando y eso es un agua que se filtra en el suelo y que pasa a los niveles freáticos, a los pozos, etcétera. Bueno, esto simplemente es un comentario porque eso es algo que hay que reconsiderar, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez del tema de los store water, de los tanques de agua de tormenta, los tanques de tormenta, que es realmente, pues es una opción para poder, digamos, desviar todo ese caudal de agua a determinados puntos en una ciudad donde allí se almacena y se recoge y luego se puede utilizar para otros usos. Y luego, por supuesto, pues que hay que tener en cuenta eso, el modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Ese es el modelo de ciudad que tenemos. Da igual que sean ciudades nucleadas, todas en principio son nucleadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las ciudades que están al borde del mar, pues lógicamente el desarrollo nuclear se va haciendo longitudinal, ¿no? Digamos, son las dos formas, digamos, características de un desarrollo urbanístico. Hay ciudades también nucleadas que luego lo que van creando son satélites, que son pequeños núcleos en torno a ese núcleo central, pero que todo eso termina comunicándose. ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo en el tema de carreteras, en el tema de calzadas, ¿no? Pues en la ciudad de Houston, yo recuerdo que tiene 5 anillos alrededor de la ciudad nucleada, 5 anillos de circulación de tráfico. ¿eh? Que eso, claro, pues es una estructura impresionante, ¿no? Pues algo parecido nos tiene que ocurrir con el tema del agua, ¿sí? Que tenemos que tener capacidad para poder captar, almacenar, desaguar esa cantidad de agua, ¿no? Y lógicamente, pues
el sistema americano de grandes urbanizaciones, sí, son ciudades verdes, ¿no? Son mucho más ciudades permeables o menos problemáticas, que están en el campo, que no están afectadas normalmente por este tipo de accidentes geográficos, sobre todo las ciudades en Europa, en Asia, que son ciudades a veces milenarias, ¿no? Y que bueno, y que llevan en un sitio ubicadas desde hace muchísimos años y no y sería impensable pensar en cambiar una ciudad de sitio, ¿no? Aunque ya en algunos sitios, en el caso, por ejemplo, de Maldivas, pero no por el tema de la lluvia, sino por el tema del crecimiento del nivel del mar, ¿no? Bueno, pues solamente era hacer ese comentario, que de ese 100% del agua que cae, el 15% es básicamente en calzadas y en parques, en zonas, espacios abiertos, y el 85% cae sobre las viviendas, sobre las cubiertas, sobre las terrazas, y todo ese agua se canaliza y va a parar a las redes pluviales o a un tanque de tormenta, o incluso a veces hasta la red de saneamiento, como aliviadero. Solamente era comentaros eso y por eso, claro, es imposible que si caen 100 litros por metro cuadrado en una hora, y las redes tienen 30 litros de capacidad para poder evacuar, pues están a una tercera parte de su capacidad. Pero ya no solamente, pues solamente del espacio que ocupa ese 15% de las calzadas donde está el alcantarillado. A esto hay que añadirle prácticamente 6 veces más el volumen de agua, que es el que cae sobre las cubiertas de edificios. Pues nada más, solamente era para hacer una reflexión sobre este tema. Hasta pronto, gracias.